Juegos que terminaron más temprano en la tarde, se produjeron tres blanqueos. En el primero de ellos, los Tigres de Detroit devuelven la moneda a los Atléticos con Dietrich Enns, zurdo de 34 años, como protagonista en su primera apertura. Lanza 5 innings, un hit y 4 abanicados. Gleyber Torres para la calle, su cuadrangular número 8 y sus impulsadas número 39 y 40. Deja su averaje en 2.81. Otros destacados, Spencer Torkelson batea su cuadrangular 17, llegando a 50 empujadas, y McKinstry batea de 4-3 con doble, triple, 2 impulsadas y además una base robada. En el segundo encuentro, Kevin Gausman lanza primores, 8 innings, 2 hits, una base por bola con 5 ponches. Obtiene su victoria número 6 por 6 derrotas, 4.21 de efectividad. Vladi y José Ramírez salen golpeados de ese encuentro y Toronto se impone 6-0 a los Guardianes de Cleveland. Alejandro Kirk, como pinch hitter, batea de 1-1 con 2 carreras remolcadas. Shane Baz se luce para su octavo triunfo del año por 3 derrotas en 8 innings, apenas 3 hits, una base por bola, poncha 9, 4.37. Victoria 4-0 sobre los Reales de Kansas City. El poder se impone con Brandon Lowe, su número 16, Camineros número 20, back to back. Kansas City apenas una carrera en 3 juegos y obviamente Tampa Bay barre con ellos en esta serie en su propia casa, en la casa de los Reales de Kansas City. Hablando de pasar la escoba, Houston también se la pasa a los Phillies de Filadelfia, esta vez 2 carreras por 1, venían de 2 blanqueos de forma consecutiva, hasta que los Phillies pudieron anotar una vez solamente al relevo de los Astros de Houston en el octavo inning. Christopher Sánchez lanzó un juego espectacular, 6 innings, una carrera limpia, 5 hits, 11 ponches, 2.79 sin decisión. Hunter Brown una vez más, 7 innings en blanco con 3 hits, 9 ponches, deja su efectividad en 1.74. Bryan Abreu obtiene su segunda victoria en la serie, lanzando 1 1/3 inmaculados, ponchando a los 4 a quienes enfrentó, deja su récord en 3-3 y 1.72 de efectividad. Por los derrotados, el venezolano Rafael Merchán de 3-2 deja su averaje en 192 y Filadelfia apenas una carrera en la serie y no aprovecha para sacar ventaja ante los Mets de Nueva York. Una jornada que le da mucho respiro a los Chicago Cubs. Logran nivelar la serie y en la onda de los blanqueos dan su segundo consecutivo sobre los Cardenales de San Luis. Y digo jornada de felicidad porque vuelve Imanaga y vuelve por lo alto. Lanzó 5 innings, permitió tan solo un hit, no permitió carrera, 3 ponchados y deja su efectividad en 2.54. Otro protagonista del juego fue Michael Busch con su jonrón número 13. Batió de 4-2 con 2 anotadas e impulsadas. El venezolano Daniel Palencia salva su octavo juego. Comienza metiéndose en problemas con doblete de Burleson. Luego golpea a Wilson Contreras y posteriormente logra abanicar a los 3 contrincantes siguientes. Así que todo felicidad para los Cachorros de Chicago y sus fanáticos en esta jornada. Para variar, los Dodgers de Los Ángeles y Clayton Kershaw derrotan 3-1 a los Rockies de Colorado y le propinan otra barrida más. Clayton Kershaw 6 innings con una carrera permitida, 5 ponches, deja su efectividad en 3.03 y su récord en 4 ganados y 0 perdidos. Una noticia extremadamente buena para los Dodgers de Los Ángeles, con 3 de sus principales abridores lesionados. En este juego, Ohtani, su jonrón número 28, Mookie Betts de 4-2, anotada e impulsada, y el chino Teóger Hernández de 4-2 también, con un doblete.
33.804 personas se dieron cita en el Oracle Park de San Francisco para ver caer a sus gigantes por tercer día consecutivo ante la pesadilla que representó los Marlins de Miami, 12 carreras por 5. Por los perdedores, Rafael Devers de 4-3 con 2 carreras impulsadas para llegar a 63, base por bola, su cuadrangular número 17 y su doblete número 20 de la campaña. Deja su averaje en 270 puntos. Willy Adames, dominicano también, de 4-3 con impulsada anotada y base por bolas. Por los ganadores, Jesús Sánchez de 3-1, 3 carreras anotadas y 2 bases por bolas. Otto López de 3-1, 2 carreras anotadas, 1 impulsada, base por bolas. Ramírez, el catcher dominicano también, de 5-3 con 2 anotadas, 3 impulsadas y su cuadrangular número 12. Los Mellizos de Minnesota dejaron viendo doble a los Marineros de Seattle luego de la paliza de 10 carreras por 1 que le propinaran en la jornada del jueves y dividir honores en la serie de 4 juegos. Trevor Larnach conecta el jonrón 12 en el quinto inning, trayendo a Byron Buxton a la goma para darle ventaja de 2-0 a los Twins, que en el inning siguiente fabricaron 8 carreras para humillar a los Marineros y dejarlos sin opciones de remontar el marcador. Carlos Correa se unió a la fiesta de Minnesota al batear de 4-1 con 2 impulsadas y anotada. El juego que cerró la jornada entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York tuvo un final feliz para los metropolitanos, que a trompicones llegaron a la cima del este de la Nacional, al derrotar 4 carreras por 0 a los Bravos, a pesar de haber perdido 2 de 4. La barrida sufrida por los Phillies ante los Astros de Houston se combina para dar el impulso a los de la Gran Manzana de volver a comandar la división este. Por los Mets, Juan Soto se fue de 3-1 con 2 anotadas y base por bola. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas.